eh, que muy bien puede ser también la historia de muchos de nosotros. Es la historia de un hombre llamado Mefiboset. Segunda de Samuel, capítulo 4. Vamos a ver el versículo 4, mis amados, y posteriormente nos vamos a ir ahí mismo a Segunda de Samuel, capítulo 9, desde el verso 1 al 13, y ahí nos vamos a quedar para estudiar esta historia de este hombre, y vamos a ver algunas características que se pueden parecer mucho a las nuestras también. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. No se les olvide este nombre, Mefiboset. Ahora, ahí mismo en Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Póngale mucha atención a esa palabra, Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Parece que era latinoamericano. Verso 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Muchas gracias. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta es una historia muy bonita, muy triste también, ¿verdad? Porque habla de un hombre que, a la luz de la escritura que hemos leído, hermanos, es un hombre que sufrió mucho. Aquí hay varias cosas que quisiera mencionar en esta mañana, y
lo primero que quiero aclarar es que aquí hay una frase que se conoce en teología básica, se conoce como hebreísmo, que es cuando se dice, por ejemplo, aquí, Mefiboset, hijo de Saúl. Realmente Saúl no era el papá de Mefiboset, era el abuelo de Mefiboset. Pero eso se llama hebreísmo, ¿verdad? Y así muchas veces van a encontrar frases o expresiones así en la Biblia. La realidad es que Mefiboset era hijo de Jonatán. Ahora, Jonatán era hijo de Saúl. ¿Quién era Jonatán? Si usted se recordará, Jonatán era uno de los hijos de Saúl que en algún momento de su vida hizo un pacto con el rey David. Y en ese pacto que hicieron como dos buenos hermanos y amigos, intercambiaron diferentes cosas como señal de ese pacto que estaban haciendo. Traigo esto a colación y a memoria porque para poder empezar a relatar un poco más y ahondar un poco más en esta historia, me llama mucho la atención lo que dice el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Aquí hay dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es que encuentro a un hombre, el rey David, libre de toda carga de conciencia o libre de todo rencor o resentimiento por la casa del hombre que lo había perseguido, que era el rey Saúl. Ustedes, si han leído la historia, saben que el rey Saúl fue un perseguidor de la vida de David por celos. Saúl persiguió al rey David y estuvo a punto de matarlo. En algún momento, con una lanza lanzada, casi lo atraviesa. Y el rey David logró sobrevivir porque Dios tenía un plan y un propósito para su vida. Así es que encuentro aquí a un hombre llamado David, ausente de todo remordimiento, de todo rencor, de toda ira por alguien o por la descendencia de alguien que quiso hacerle daño. Y esto, hermanos, debe de recordarnos a nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, en el libro de Mateo capítulo 5, donde nos habla acerca de no guardar nada en contra de nadie, aun aquellas personas que han atentado el daño contra su propia vida. El cristiano, a la luz de la palabra de Dios, no puede guardar ningún tipo de resentimiento, de amargura. No debería de guardar ningún tipo de resentimiento, de amargura, de dolor y sobre todo de deseo de venganza. Encuentro a David aquí ausente de ese deseo de venganza. Más bien lo contrario. El deseo de David era hacer misericordia contra alguien de la descendencia de su adversario y quería hacerle un bien. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Hacer bendecir a los que os maldicen, hacerle bien a aquellos que os desean el mal, ¿verdad? Orad por los que os persiguen, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento, ese tipo de enseñanza ya no es muy común, porque hoy en día, ¿verdad?, está muy afluente, muy de moda el pensamiento de si alguien te hace daño, no te dejes, desquítate, ¿verdad? Busca la manera de tú también hacerle daño a esa persona, no te quedes con nada. La psicología moderna es lo que nos enseña, el pensamiento moderno, y aún en muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? No te dejes, ¿verdad? Pelea por tus derechos. Yo a Jesucristo no lo veo peleando por sus derechos. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio enormes lecciones de perdón y de amor. Él en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A aquellas personas que lo injuriaban, a aquellas personas que lo crucificaron, a aquellas personas que estaban vulnerando su vida en ese momento. Estaban jugando con su integridad emocional. El Señor Jesús desde la cruz del Calvario dice: perdónalos, porque no tienen conocimiento. Su mente, su corazón ha sido entenebrecido por el mundo, por el enemigo, y ahora no pueden ver lo que están haciendo. Hay gente que quiere hacer daño, pero no es porque quieran hacerlo, es porque
porque ya sus mentes fueron tomadas por el espíritu de este mundo, ¿verdad? Y no son ellos al final de cuentas. Hay algo detrás de todo eso que se mueve, hay un poder espiritual que se mueve. Y el cristiano tiene que aprender a ver más allá de las circunstancias. No tiene que ver a ese hombre, a esa mujer que está haciéndole daño, sino ver qué es lo que está más allá y actuar como la palabra de Dios dice. Actuar como Jesús nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendecir, orar, ¿verdad? Pedir al Señor, ¿verdad? Bendición para esa gente. Entonces yo encuentro aquí a David, ¿verdad? Con cero, ¿verdad? Deseo de venganza, ausencia de venganza. El corazón de David estaba lleno de misericordia y de amor, ¿no? Pero esto era en base a un pacto que él había hecho con un amigo, íntimo amigo, con Jonatán. Por eso es que él dice: ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. Lo segundo que encuentro yo aquí es a un hombre que respeta pactos. David es un hombre que está demostrando en su carácter, está demostrando que es un hombre que respeta pactos. Él había hecho un pacto con su amigo Jonatán, ¿verdad? Y hubo un momento en que Jonatán defendió la vida de David, y la defendió a precio de que aún su propia vida podía ser quitada. Y la defendió a precio de inclusive ponerse en contra de su propio padre, que era el rey de Israel, el rey Saúl. Y Jonatán en este pacto mostró fidelidad a David. Ahora David está mostrando fidelidad a Jonatán y sobre todo a ese pacto. Y me recuerda que Dios es un Dios de pactos, hermanos. Y hoy en día esta frase o esta palabra pacto ya no es muy común, pero la Biblia está llena de pactos. Es más, el ser humano no se puede relacionar con Dios si no fuera por medio de un pacto. Lucas capítulo 17, me parece que es donde el Señor Jesucristo dice: esta es la copa del nuevo pacto. Cuando el Señor Jesucristo, antes de pasar todo su proceso de dolor y hasta ser llevado a la cruz del Calvario, Él antes de eso comió con sus discípulos y Él les enseñó que la relación con Dios dependía de un pacto, pero no era un pacto común y corriente, era un pacto basado en su sangre, dijo Jesús. Y nosotros cuando celebramos Santa Cena, como la semana pasada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando uno de los pactos más gloriosos que hay. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es el nuevo pacto que nos reconcilia con Dios. Aleluya. ¿Verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, es que yo hoy, y usted también hoy, tiene acceso a la presencia de Dios. Amén. Y si no fuera por esa muerte y ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que es el pacto nuevo, nosotros hoy en día no estuviéramos ni siquiera aquí, hermanos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, no teníamos herencia en Dios, estábamos completamente desplomados en nuestras propias vidas naturales, estábamos alejados de Dios. Isaías dice en el capítulo 53 que éramos como ovejas descarriadas, cada quien apartado por su propio camino, pero gracias al nuevo pacto, aleluya, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy puedo decir que tengo una comunión con Él, hoy puedo decir que todos mis pecados han sido perdonados. ¿No se alegra de eso, hermano? Sí. Todos. Nosotros no vivimos la vida cristiana porque seamos buenas gentes o buenas personas. Vivimos por la pura gracia y misericordia del Salvador. Aleluya. Únicamente vivimos porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso es el nuevo pacto, el que nos ha reconciliado con Dios. Amén. Amén. Entonces Dios es un Dios de pactos. Y David aquí está reflejando este carácter de Dios. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de pacto. En el verso 2 dice que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Verso 3, el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Esto me recuerda a mí. Fíjense cómo el siervo de Saúl se refiere
a la vida de su amo, porque en ese tiempo habían amos y esclavos. Y Siba era un esclavo de Mefiboset, porque Mefiboset era descendiente de Saúl, y Siba era un esclavo de la casa de Saúl. Pero mire cómo este esclavo se refiere a su propio amo. Le dice un lisiado de los pies. Esto me recuerda a nuestra propia vida, hermanos. Y quiero traer esto a luz porque muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Esta historia de Mefiboset se me hace interesante porque revela muchos aspectos de lo que usted y yo fuimos y somos en algunos momentos todavía. Y ¿cuántos de ustedes, ¿verdad?, tenían sobrenombres o apodos, o le llamaban por su condición de vida? Oh sí, el que roba las gallinas de los vecinos. Oh sí, aquella que anda vendiendo su cuerpo en la calle. Oh sí, lo señalan con sobrenombres. Oh sí, el lisiado de los pies. Mire qué interesante esto. Así el mundo llama a su propia gente, ¿no?, por sobrenombre. El lisiado de los pies, ¿no?, el amargado, el resentido, ¿verdad?, el ladrón, el mentiroso, ¿no? Pero entonces el rey preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, es interesante que el que toma la iniciativa para venir a la vida de este lisiado de los pies no es el lisiado de los pies que viene a la casa del rey. Es el rey que va en busca del lisiado de los pies. Me recuerda de que nosotros nunca pudimos venir a Jesucristo por nuestra propia cuenta. Nosotros, es más, a veces decimos: oh, ahora traje a esta persona a los pies de Cristo. No, usted no puede traer, yo no puedo traer a nadie a los pies de Cristo. Nosotros somos canales únicamente a través de los cuales, de verdad, el Señor predica su evangelio, pero el único que puede traer, ¿verdad?, a los pies de Cristo es su mismo espíritu, el espíritu de Cristo. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu de Cristo. ¿Quién es el que nos convence? ¿Quién es el que le redarguyó aquel día, aquella noche? Yo me recuerdo aquel 10 de mayo de 1987, cuando en la ciudad de Long Beach, ahí en la 11 y Junípero, en un edificio de la iglesia Emmaus, ahí el Señor, usando a un siervo de Dios, el Señor me llamó a sus pies. ¿Pero quién fue? Fue el Espíritu del Señor, fue el Espíritu de Cristo, que en ese momento me redarguyó. Yo era un pecador, estaba lisiado de los pies, no tenía posibilidad de venir a la presencia de Dios, pero el Señor me atrajo. Amén. Y me redarguyó y me compujo de pecado, me redarguyó de pecado y me habló de que necesitaba a un Salvador. Entonces el que nos redarguye es el Espíritu de Cristo, no somos nosotros. Hoy en día que se usan tantas formas y métodos para traer almas a los pies de Cristo, no, dejemos que el Espíritu de Dios sea el que redarguya el corazón de la gente. ¿Saben cuál es el problema con la iglesia de hoy en día? Que la iglesia está llena de personas que únicamente tienen una atracción por el Señor, pero no se han arrepentido totalmente. Por eso sus vidas son vidas inestables, no hay un compromiso con Dios. Están más en busca de las cosas de Dios que de la presencia de Dios. Entonces el verso 4, el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Dónde vivía este hombre llamado Mefiboset? En Lodebar. ¿Qué significa esta palabra Lodebar, o este nombre de esta ciudad o pueblo? Hay dos definiciones de Lodebar. Unos dicen que es, ¿verdad?, el que pelea contra Baal, pero la que yo encontré más acertada es el destructor de la vergüenza. Lodebar. Lodebar también significa, algunos teólogos dicen que significa un lugar de confusión, una tierra donde no hay sueños. Una tierra donde no hay pasto, La etimología de Lodebar, esto es lo que significa: un lugar donde no hay pasto. Mefiboset, ¿verdad?, vivía en un lugar donde no había alimento, donde no había futuro, una tierra donde no habían sueños. Y hermano, esto a mí me recuerda
¿De dónde el Señor nos sacó? ¿De dónde el Señor nos sacó a usted? ¿De dónde el Señor, si hacemos memoria, de dónde el Señor? ¿Sabe? Algunas personas dicen, no hay que recordar. La Biblia dice que no hay que recordar el pasado. Mira, hay momentos en que sí es necesario recordarnos, porque a veces se nos sube, y a veces el orgullo espiritual, y el Señor tiene que a veces recordarnos, espérate, acuérdate de dónde vivías, acuérdate de dónde te saqué de ese pozo cenagoso, te saqué de esa condición de vida miserable, te saqué de esa condición de vida de pecador, te saqué de esa condición de vida donde estabas muerto en delitos y pecados, donde nadie daba nada por ti, donde no tenías futuro. Estabas en esa tierra sin pasto, no había nada. Era una tierra de confusión, tierra de oscuridad. Era un lugar donde no habían sueños. De ahí el Señor nos ha sacado muchos de nosotros. Entonces, lo interesante es que entonces dice aquí, el rey preguntó dónde está, y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-de-bar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-de-bar. Le trajo, lo sacó de ahí. ¿De dónde el Señor nos sacó? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en una tierra de oscuridad, y el Señor nos trasladó a su reino de luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, hermanos. Estábamos muertos en tierra de oscuridad, alejados de Dios, sin pasto. ¿Qué es lo que comíamos en Lo-de-bar? La comida de este mundo únicamente. No había pasto. Pero gloria sea al Señor, que el príncipe de los pastores tuvo misericordia de nuestras vidas, y el príncipe de los pastores nos sacó de ese lugar donde no había pasto y nos trajo, ¿sabe a dónde? A Jerusalén. Se los leo aquí. Verso 7, y dijo David, verso 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Dónde vivía David vivía en Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Tierra de abundancia de paz. Aleluya. Señor nos saca, hermanos, de un lugar donde no hay pasto. Nos saca de una tierra de confusión, una tierra donde no hay sueño. Nos saca de un reino de tinieblas, de oscuridad, y nos trae a su ciudad, a Jerusalén, un lugar donde hay abundancia de paz y de gozo. ¿Cuántos tienen esa paz y ese gozo, Señor? ¿No fue eso lo que Jesús dijo? Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Tengan paz en mí. Y en estos días se necesita mucho de la paz del Señor, ¿verdad? El día, ¿cuándo fue? Antier. Las llamas casi, a cada rato nos sonaban los celulares, ¿verdad? De evacuaciones por Pearl Blossom, porque los incendios, y mucha gente se asusta. ¿Cuántos de ustedes se asustaron? A ver, sinceramente, levante su mano. ¿Sí? ¡Qué bien! Sincera la hermana. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Tengan paz. Tengan paz. Tengan paz. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipo, les habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengan paz en medio de la pandemia. ¿Cuánta gente hoy en día está? Oigan esto, hay gente que se está muriendo por el temor y el miedo a la pandemia, y no tanto por la pandemia. Es cierto, hermanos. Una estadística así rapidito que estaba leyendo: hay más de 30 millones de infectados en todo el mundo. ¿Sabe cuántos han muerto? 945,000. Usted dice, wow, casi 1 millón. Sí, pero hay otro tipo de gripes que matan más gente que la pandemia. Pero la gente la gente ha caído en un espíritu de miedo, de temor. ¿Y qué es lo que Dios nos grita en esta mañana con este mensaje? ¡Hey! ¿Son mis hijos? ¿Son mis hijas? Tengan paz en mí. ¿Cuántos le tienen miedo a morir? Levanten la mano los que tengan miedo a morir. Lo felicito. Lo felicito, porque la palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es
Hermanos, tenemos recursos espirituales que la gente de allá afuera que no conoce a Dios no tiene. Por el amor de Cristo, oiga la voz de Dios a través de su palabra. Hay gente que está viviendo en un caos. Hay sobre todo gente que dice que es cristiana, pero está metida en un remolino de confusión, de miedo, de temor, y se nos olvida que Dios está con nosotros y que Él nos tiene en la palma de su mano y que nada le va a pasar si no es su voluntad. Oiga esto, nada le va a acontecer si no se ejecuta primeramente el propósito y el plan de Dios en su vida. Créalo, hermano. Abrácese de la palabra de Dios. Obviamente tome las precauciones debidas y todo eso, pero no ande con ese miedo. No deje de caminar en el plan y el propósito de Dios, porque el miedo lo alcanzó. No deje que el enemigo lo confunda y lo regrese a lo de Bar una vez más, a ese lugar de confusión, de muerte, destrucción. Ahora usted vive en un lugar diferente. Ahora tenemos promesas de una ciudadanía. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que estén conmigo. Hermanos, para aquellos que tienen miedo a la pérdida de las casas y todo, bueno, es lamentable y todo eso, pero nada de eso se va a llevar cuando se vaya a la presencia de Dios. Pero allá, si ha hecho y ha sembrado correctamente, como dice Jesús, ¿verdad? Si no ha hecho tesoros aquí en la tierra, sino que ha hecho tesoros en el cielo, allá arriba, hermanos, en la presencia de Dios, allá lo espera una mansión. ¿De qué tamaño es su mansión allá? No se preocupe tanto por el tamaño de su casa aquí. Preocúpese por la mansión allá. Su casa aquí se le va a quemar, se va a destruir, se va a caer por un terremoto de un momento a otro. Algo puede acontecer. Pero lo eterno, eso nadie se lo va a quitar, hermanos. Allá no hay ladrón que robe ni polía que corrompa, dice la palabra de Dios. Oh, Dios mío, que el Señor nos ayude y el Señor renueve nuestra mente y nos haga ver más allá de las circunstancias naturales que vivimos y de este mundo material que es efímero, pasajero. ¿Cuánto vamos a vivir? No sé, lo que Dios quiera, pero viva en el propósito y en la plenitud de Dios. Cúmplale a Dios aquí en la tierra, para que el Señor no se avergüence de usted allá cuando esté delante de su presencia. Oh, qué doloroso sería que un día llegue a la presencia del Señor y el Señor le diga: no te conozco, Señor, pero de vez en cuando iba a la iglesia. ¿Ves? Señor, pero de vez en cuando evangelizaba. Señor, pero de vez en cuando oraba. De vez en cuando me sobraba el tiempo, oraba. Discúlpame, pero no te conozco, no eres de los míos. Porque oiga esto, la Biblia dice en Juan capítulo 10, el versículo 3, el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Las cabras no siguen a Jesús, las ovejas le siguen. Por eso es que hay muchos hoy en día que no le están siguiendo al hombre, pero no le están siguiendo a Él. No le están siguiendo a Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe viene de Él, nuestra vista debe de estar puesta en el Señor. No hay nadie más. No en el presidente, no en el sistema de gobierno, no en el partido demócrata o republicano. No, nuestra fe debe de estar puesta solamente en Él. Amén. Porque Él es eterno, Él no falla. Él vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él no te va a fallar, hermano. Verso 7, y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Mire qué lindo cuando el Señor nos llama a su presencia y nos atrae a su reino. Dice el Señor, lo primero que hace es: espérate, ahora aquí en mi casa, sentado a mi mesa, quiero quitar tu miedo y tu temor, que es una de las cosas con las que el ser humano vive continuamente, con el miedo y con el temor. Y el Señor dice: quiero quitar tu miedo, quiero quitar tu temor, siéntate en mi mesa, yo no te traigo aquí para hacerte mal.
Hemos estado meditando en estos días mucho, he estado meditando mucho en ese pasaje de Jeremías, creo que es el capítulo 26, donde dice el Señor: escucha, pueblo Israel, los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos buenos. Entonces, cuando el rey nos llama a su mesa, Él nos quita el miedo y Él quiere revelarnos su plan y su propósito para que le conozcamos en su maravillosa misericordia y bondad, hermanos. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. No sé si usted lo puede creer en ese día, pero Dios es un Dios bueno. Amén. Y Dios es un Dios que renueva su misericordia cada mañana. Mira, si la misericordia de Dios no se renovara cada mañana, hoy en día no estuviéramos aquí nosotros. Hoy en día, en este momento no estuviéramos aquí. Pero dice la palabra de Dios que así como el rocío cae sobre los campos por la mañana, así el Señor hace descender su misericordia sobre su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí en este día? Pues tú eres alcanzado por la misericordia de Dios. Y el Señor ahora te quiere en su mesa sin miedo, sin temor. No tengan miedo de vivir la vida cristiana auténtica, sentado en la mesa. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Y miré. Juan tuvo una visión y dice: y miré. ¿Qué es lo que miró? Miró a un pueblo de toda tribu, lengua, raza, nación, que estaban sentados en la mesa del Cordero. Porque quiero decirles que hay bodas, mi amado hermano. Y somos, bueno, no sé cuántos invitados hayan aquí en este día, pero hay una invitación que el Señor nos hace para venir y sentarnos a su mesa. Oh, qué hermoso, aleluya. Oh, Dios mío. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a esos lugares donde hay abundancia de comida, esos buffets, ¿verdad? Donde es increíble la cantidad de comida que hay. Me acuerdo de haber algún día visitado, me acuerdo si fue en Palm Springs, uno de esos lugares que fuimos a comer con mi familia a un buffet. Era impresionante, habían 16 comidas internacionales, mexicanas, china, tailandesa, italiana. No, era impresionante todo, cada departamento con su nombre, China, USA, México. Y en la pura área de comida mexicana habían taquitos, burritos, champurrados, tamales y qué sé yo. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Era impresionante. Siempre me das hambre. Siempre me das hambre. Bien. Ahorita van a comer en un ratito más. Imagínate si ese es aquí en la tierra, ahora imagínate en la mesa del Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Y dice que si hay gente de toda tribu, lengua y nación, o sea que ahí va a haber comida al gusto. Aleluya. Y lo más hermoso de todo es que vamos a estar sentados con nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Y si el Señor está con nosotros a nuestro lado, todo temor y todo miedo se va. Entonces, verso 7 le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Verso 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahora, algunos predicadores han hecho de este pasaje un pasaje de psicología moderna, ¿no? De cambiar tu pensamiento, tu mente, y piensa elevadamente y cosas así. Está bien si lo quieren hacer así, pero ¿sabes cuál es el principio bíblico que yo encuentro aquí? Un principio muy antiguo, muy bíblico. Y es que cuando Mefiboset dijo, ¿quién soy yo para que mires? ¿Verdad? Me mires, ¿verdad? Si soy un perro muerto. Mefiboset no solo estaba viendo su situación emocional, Mefiboset estaba viendo su verdadera condición espiritual. Y el principio que yo encuentro aquí es un principio de arrepentimiento. Es un principio bíblico. ¿Quién soy yo? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Verdad? Estábamos muertos. Apestábamos por el pecado, ¿no? Y lo que encuentro aquí en Mefiboset es a un prototipo del cristiano reconociendo su condición de pecado, reconociendo que no merece estar en el palacio del rey, que no merece estar sentado a la mesa del rey por su condición de pecador.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice de que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Oiga esto, no hay acceso a la presencia, al palacio, no hay acceso a sentarnos a la mesa del rey sin antes reconocer nuestra condición de pecado, arrepentirnos y pedir la misericordia del Salvador Jesucristo. Aleluya. Para que Él nos limpie, para que Él nos lave con su sangre, para que Él nos purifique. Así es que cuando yo digo, yo era como un perro muerto, yo era como un hombre pecador, eso es lo que éramos, hermano. Pero en el momento en que nos arrepentimos, en ese momento la misericordia de Dios descendió sobre nuestras vidas y el Señor nos otorgó perdón de pecado. Que dice Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero hay que confesar con la boca para salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí Mefiboset estaba confesando, soy un pecador, estoy alejado de Dios, estoy alejado de la ciudadanía de Dios y no tengo derecho para estar en tu palacio. Hermano, recuerda el hijo pródigo. He estado meditando mucho en esa parábola últimamente. ¿Cómo regresó el hijo? ¿Regresó como ese hijo prepotente que un día se fue? No. Tuvo acceso a la casa del padre una vez más. ¿Sabe por qué? Porque él reaccionó. Él se acordó y dice, en la casa de mi padre, hay muchos jornaleros que están comiendo mejor que yo. Voy a regresar, pero ya no voy a ir con la pretensión de soy tu hijo, merezco herencia. No, ahora voy a decirle, tómame como uno de tus jornaleros. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento de corazón. Soy un perro muerto, soy un pecador, pero me apego a tu gracia y a tu misericordia, Señor Jesucristo. Pero me apego a ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Confieso mi pecado delante de ti y yo sé que por tu gracia recibo el perdón y recibo la vida eterna. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3 que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y el que le confiesa, el que declara que Jesucristo es el Dios eterno encarnado, tiene salvación y tiene vida eterna. Aleluya. Amén. Y esta es la vida eterna, dice la palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, quien vino a esta tierra en forma humana y se entregó con todo el dolor que puede conllevar ese sacrificio de muerte de cruz. Se entregó por amor a cada uno de nosotros. Sí, ese hombre vituperado en esa cruz, ese hombre blasfemado en esa cruz, ese hombre desnudado en esa cruz, porque mi Señor murió completamente desnudo. La historia lo relata así. En las películas no lo muestran con un paño, no. Fue el oprobio, fue la vergüenza de toda la gente. La gente pasaba, era el monte de la calavera, ¿verdad? Era un monte. Y la gente pasaba por el camino y cuando lo miraban se muraba. Tú que salvaste a mucha gente, sálvate a ti mismo también. Y se les olvidó que ese hombre estaba muriendo por el pecado de cada uno de nosotros. Y ese hombre era el Dios eterno encarnado. Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Dios de amor descendió en forma humana a esta tierra. Y se dio en la cruz del Calvario. Y ella entregó hasta su última gota de sangre. Regáleme unos minutitos más. Verso 8, y inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? El Señor nos da anillo nuevo, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ordena, llega el hijo pródigo arrepentido a casa, el padre siempre lo estuvo esperando. Aleluya, hermano. El padre siempre lo estuvo esperando. No lo detuvo cuando se fue. No le lloró, hijo, no te vayas, quédate. No, está bien, quieres hacer, ok, vete. Pero el padre nunca dejó de ver por la ventana, ¿a qué hora va a regresar mi hijo que se ha perdido? Aleluya. Esto nos enseña el corazón de un verdadero padre, hermanos.
Eso nos enseña el corazón del Padre, el corazón de Dios. Es un Padre de amoroso, de misericordia. Y siempre estuvo viendo, siempre estuvo esperando a ese hijo. Y cuando el hijo regresa, llega todo arrepentido, llega todo, dirían en mi pueblo, llega todo chuco. Todo chuco, todo sucio, todo lleno de tierra, de lodo. Llega de lodebar. Llega bien enlodado. Pero el padre y llega diciendo: mira, papá, ya no me consideres tu hijo. Nomás déjame habitar aquí un ratito y déjame comer lo que comen tus jornaleros, tus siervos. ¿Y qué hace el padre? No, hijo, ¿cómo vas a creer? Tú eres mi hijo. Todo lo que yo tengo es tuyo, hijo. ¿Y qué hace el padre? Ordena inmediatamente, dice: no, quítenle esa vestimenta sucia, cochina, chuca que trae y denle vestidura nueva. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? No nos quita esa vestimenta de pecado, de apestosa. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos da vestidura blanca, de lino fino. ¡Aleluya! Amén. Amén, hermanos. Nos da vestidura nueva. ¿Y qué dice el Señor? Quítenle su calzado, porque el calzado llega también todo lleno de lodo, de estiércol. No, quítenle el calzado. ¿Qué representa el calzado? La nueva vida, hermanos. El caminar, el nuevo andar en Cristo. De modo, 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, la clave es en Cristo. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene por medio de Él, de la misericordia de Él. Y entonces dice el Padre: no, quítenle el calzado, denle calzado nuevo. Así es que ya tiene vestimenta nueva y ahora también le ponen calzado nuevo. Pero no solamente eso, también dice: ahora también póngale un anillo. El anillo es muy simbólico en la palabra de Dios. En ese caso el anillo representa dominio, representa autoridad, representa identidad. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con este hijo pródigo? Le está devolviendo todo lo que un día entregó por causa de su rebelión y pecado. ¿Qué es lo que el Señor hace con nuestras vidas cuando regresamos a Él, a su presencia arrepentidos? El Señor nos da vestimenta nueva, calzado nuevo y nos devuelve la autoridad que un día Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y nos dice: ahora suyuguen, ahora tengan control de sus vidas, ahora ya no pequen más. Porque ahora hay una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen esa nueva vida? Verso 10: tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Tenga pan para comer. Mire, hay una cosa que nunca nos va a faltar a los hijos de Dios, y es el pan. El pan. El pan. La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado ni nadie de su simiente que ande mendigando pan. La simiente de Dios, el pueblo de Dios, siempre va a tener pan. A veces nosotros somos tan crueles y dudamos tanto del carácter y de la integridad de Dios. Y se nos olvida cómo Dios ha hecho y hace milagros con nuestras vidas a diario, hermano. A diario. Así como lo hacía con el pueblo de Israel en el desierto, donde cada mañana hacía descender maná del cielo. Y ahora ya sabe lo que significa maná, ¿verdad? Sí, hacía descender pan del cielo, pan fresco del cielo, todos los días. Todos los días el Señor se mueve con su misericordia. Y ¿sabe cuál es el problema? Que hay mucho pueblo de Dios comparándose. Pero es que yo no tengo el pan que mi otra hermana tiene. Yo no tengo lo que el otro hermano tiene. Y estamos viviendo en comparación. ¿Sabes que vive con el pan que Dios te da y sé feliz? Sé agradecido con lo que Dios te da. Si Dios no te da más es porque Él tiene un plan y así quiere para tu vida. Y no te creas de ese evangelio que te predican hoy en día, que búscalo y decláralo. No, sé agradecido, hermano. Agradécele a Dios por lo que Él te da. Vive por su misericordia. Oh, qué hermoso es poderse levantar cada mañana y descansar en la misericordia de Dios. Y saber con toda convicción y fe y certeza que el Señor te va a dar el pan cotidiano. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero hay mucho cristiano que está queriendo el pan de mañana y ni siquiera ha podido digerir el pan de hoy. Es cierto, hermanos.
Es cierto, todavía no logra digerir, ¿verdad?, todo lo que se comió en el buffet chino esta semana y ya está pensando a ver a qué otro lugar va a ir la próxima semana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor quiere que vivamos una vida de dependencia de Él, una vida confiados en Él. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios del diario vivir? Cada día, cada día. Verso 11, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, dijo el rey. Comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Fíjate, no vas a comer solamente como un invitado, vas a comer como uno de los hijos del rey. Vas a comer como uno de los hijos del rey. Y otra de las cosas maravillosas es que el rey no te llama por sobrenombre, el rey te llama por tu nombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos por su nombre. Dios no pone sobrenombres ni apodos. Dice que Dios llama a todo aquello por su nombre. El Señor conoce tu nombre. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18 que Él nos ha dado una piedrecita y en esa piedrecita ha escrito nuestro nombre. Y solo ese nombre que Él conoce. ¿Cuál es ese nombre? Hijo, 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 hijo del Rey, de reyes, Señor de señores. Hay todo un capítulo, Lucas capítulo 1, donde es toda una genealogía de nombres que ni siquiera podemos pronunciar. Y fulano de tal engendró a fulano de tal. Y una vez dice, ¿para qué esto? O sea, esta genealogía con estos nombres, ¿qué significado tiene? Uno solo, que es el trascendental, donde dice Jesús, hijo de José, hijo de David, hijo de Dios, hijo de Dios. Dios dice que tú y yo somos sus hijos cuando hemos seguido todo este proceso y no podemos vivir por debajo de ese privilegio. Prohibido vivir por debajo del privilegio de hijos de Dios. Prohibido. Jesús dijo, desde ahora en adelante ya no os llamaré mis siervos, sino que los voy a llamar mis amigos, porque quiero que me conozcan. Todo lo que el Padre me ha revelado, yo quiero dárselos a ustedes también. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Voy a pedir que los jóvenes, los muchachos vengan y medita en esta palabra que el Señor nos ha hablado, usando la historia de este hombre llamado Mefiboset, y estos principios y estas características, ¿verdad?, de la vida de David, haciendo una perfecta simbología del carácter de Dios. Carácter de amor, de misericordia, de compasión, de piedad. Un carácter que no guarda rencor, no guarda resentimiento, no guarda amargura, no guarda deseo de venganza. Un carácter que inspira a perdonar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, y que nos exige y nos exhorta a los cristianos a bendecir a los que os maldicen, a hablar bien a aquellos que os hablan mal. Es una palabra de Dios que viene para nosotros fresca en esta mañana, que nos dice: no guardes nada en tu corazón. Vive la vida cristiana libre de todo resentimiento, de amargura, dolor, rechazo. Entrégale todas esas cargas, entrégale todo eso al Señor y toma la decisión de vivir la palabra de Cristo en este día. Y di: yo voy a perdonar así como mi Cristo me ha enseñado a perdonar. Yo voy a bendecir así como mi Cristo me ha enseñado a bendecir. Yo voy a actuar así como mi Cristo me ha enseñado a actuar. Pidámosle, hermanos, pidámosle al Señor Jesús que nos ayude, que su Espíritu, que el Espíritu de Cristo nos ayude, nos dé fortaleza para poder vivir una vida cristiana auténtica en estos días. Una vida auténtica cristiana sin miedo, sin temor, sin angustia a la pandemia, a los terremotos, a los incendios, el miedo a morirse. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nuestro corazón se fortalezca en la fe, que podamos confiar en su palabra. En Él vamos a estar seguros. En Él no vamos a ser defraudados, hermanos. Confiemos en el Señor. Él es un Dios bueno. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él ha preparado un territorio diferente para nuestras vidas. Él nos ha sacado de lo de mar, tierra de confusión, tierra sin sueños, y nos ha traído a su casa, Jerusalén, donde hay abundancia de paz, donde hay abundancia de su presencia.
Oh, Dios del cielo, te alabamos en este día. Y aquí estamos, Señor, en esta mañana buscándote. Aquí estamos en este día clamando a ese Dios que de salvación, a ese Dios que no se ha cortado su brazo para salvar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Yo voy a pedir que te pongas de pie, hermano, para terminar este tiempo de alabanza y adoración, este tiempo de meditación de la palabra. Ponte de pie en la presencia del Señor mientras cantamos: eres Dios eterno, eres Dios bueno, eres Dios eterno. Cántelo con todo su corazón, hágalo su oración en esta mañana, hermano.